Hemos hablado acerca del amor de Dios, ¿no? El amor que Dios tiene para con su pueblo. Pero también hemos hablado de cosas prácticas como el noviazgo y también el matrimonio, ¿no? Y hermanos, si alguno de ustedes no ha podido estar en algún domingo que se ha predicado de estos temas, bueno, gracias a Dios también tenemos una página en Facebook que ahí está grabado todas las predicaciones, ¿no? Y bueno, hermanos, esta historia que hemos empezado hace semanas acerca de la historia de Ruth, del libro de Ruth en sí mismo, esta historia termina, ¿no?, en el relato bíblico. Seguramente después de lo que la Biblia nos dice, pasaron muchas cosas, pero que nosotros no lo conocemos porque la palabra del Señor no lo dice. Así que, hermanos, hoy vamos a continuar y vamos a terminar nuestra serie de predicaciones del libro de Ruth. Hoy vamos a ver los últimos versículos del capítulo 4. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 22. Les invito, hermanos, que podamos ponernos en pie para poder dar lectura a la palabra del Señor. Ruth capítulo 4, versículos 13 al 22. Yo se los voy a leer para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en este momento acercarnos delante de ti, delante del trono de gracia para pedir gracias, Señor. Señor, te rogamos que en este tiempo tú nos hables a todos nosotros, Señor, aquel que va a predicar y aquellos que van a escuchar, Señor. Te rogamos que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros y lo que tú quisiste, Señor, enseñar esto a la audiencia original, también sea aplicado, Señor, para nosotros hoy, Señor. Gracias por este tiempo, te pedimos tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver lo que estábamos esperando, ¿no? Lo que todo hombre espera después cuando está mirando una novela, ¿no? La boda. Entonces, hoy vamos a ver la boda, ¿no? Y yo les decía la anterior semana, hermanos, que en la mayoría de las novelas terminan en una boda, ¿no? En la boda los protagonistas, bueno, es la boda de los protagonistas principales, ¿no? Eso es lo que pasa en las novelas. Pero para llegar a ese matrimonio o a esa boda en la novela, hay muchas cosas que primero tienen que pasar, ¿no? Muchas cosas tienen que pasar. Y eso es lo que también pasa en nuestra historia, en la historia de Ruth. Pero cuando nosotros pensamos en la novela, vemos que es una novela, es una actuación, y a veces, muchas veces cuando lo miramos, renegamos, nos frustramos, esperamos qué va a pasar mañana, y estamos dándole seguimiento a todos los episodios cada día, ¿no?, en la televisión. Y algunos incluso van a comprar discos para poder ver toda la novela completa, ¿no? Porque no pueden esperar a poder llegar aquel día en que va a terminar y va a salir las 3 palabras, las 3 letras que dicen fin. Ahora,
Hermanos, hoy nosotros vamos a ver también el desenlace de esta historia de amor, ¿no? Una historia de amor, que al final el amor va a triunfar, ¿no? Pero también les decía la anterior semana, hermanos, que esta historia de redención que encontramos en Ruth es también nuestra historia. Nosotros somos parte de la iglesia de Dios, ¿no? Y la iglesia de Dios es la novia de Cristo. Así que en esta historia está representada por Ruth. Y el novio de la iglesia es el Señor Jesucristo, ¿no? Que está representado en esta historia por vos. Por eso vos es un tipo de Cristo. Varias veces lo habíamos dicho eso, ¿no? Vos es un tipo de Cristo, es una sombra solamente de aquel verdadero Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la historia que estamos llevando. Y en Efesios 1:13 dice, ¿no? En Él, el apóstol Pablo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En 2 Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Según estos versículos, hermanos, el proceso por el cual se da a nacer de nuevo cuando una persona oye el Evangelio, cree en el Evangelio, dice que somos sellados por el Espíritu Santo. En el momento, hermanos, que nosotros hemos creído, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Hermanos, las arras, ¿no?, en términos más comprensibles para nosotros, hermanos, es como cuando un novio le entrega a su prometida un anillo de compromiso. Ese es el significado que tienen las arras, ¿ya? Las arras es más o menos que como cuando un novio le entrega a su prometida un anillo de compromiso. Es la garantía de un pacto. Entonces, en la carta de Efesios, el apóstol Pablo nos dice que el Señor hace una operación de manera que todos los que crean en Jesús puedan recibir el beneficio de tener la vida eterna. Pero también nos garantiza que lo que Él empezó lo va a terminar. Lo va a terminar. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, hermanos, ¿no? El Señor, cuando nosotros hemos creído, nos ha dado las arras del Espíritu Santo, que es el compromiso que el novio, que es Cristo, le da a la iglesia. El anillo de ¿qué? De compromiso, del pacto, ¿no? ¿Y cuándo se va a consumar las bodas del Cordero? Al final de los tiempos. Pero estamos en una espera, y es lo que también vamos a hablar ahora, ¿no? Vamos a hablar acerca de nuestra redención. Vamos a hablar acerca de la redención que ha iniciado y va a finalizar al final de los tiempos, ¿no? Es una redención segura. He titulado a este sermón La gloriosa obra de Dios en nuestra redención. La gloriosa obra de Dios en nuestra redención. Y vamos a ver tres cosas en esta parte, ¿no? Vamos a ver cómo Dios provee un redentor. En primer lugar, versículos 13 al 14. Cómo Dios provee un redentor. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver Dios obra por medio del Redentor, versículos 15 al 17. Dios obra por medio del Redentor. Y en tercer lugar, vamos a ver desde el versículo 18 al 22, Dios preserva nuestra redención. Dios preserva nuestra redención. Vamos a ver entonces, en primer lugar, Dios provee un Redentor. Dice, versículo 13, vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Hermanos, después de que vos, la anterior semana habíamos visto, ya, después de que vos proclamara su victoria, el plan había salido como lo había planificado. Pero entendemos, hermanos, que no era el plan de vos en primer lugar, en primera instancia, sino era el plan de Dios estaba ejecutándose. Aquella noche seguramente vos pensó
hizo sus planes de cómo iba a enfrentar a este pariente más cercano que él, porque él amaba a Ruth y quería casarse con ella, pero había un obstáculo. Él seguramente pensó y estaba arriesgándose mucho. Pero cuando ya el otro pariente cede el lugar a Booz, realmente él estaba feliz, ¿no? Y uno podría decir, cuando salen bien las cosas, mi plan ha funcionado. Pero no era el plan de Booz, era el plan de Dios que estaba detrás del plan de Booz, ¿no? Era el plan de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros vamos a hacer planes. Vamos a hacer planes y a veces salen como nosotros hemos querido y decimos, wow, yo lo he acertado. Pero no, sino que Dios ya lo había preparado de antemano, ¿no? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que planear las cosas siempre bajo la voluntad y bajo la dirección de Dios. Ahora sí podemos decir que Booz podrá casarse con Ruth legítimamente, ¿no? Y decíamos que cuando hacemos bien las cosas, buscamos la justicia de Dios sobre todas las cosas, el Señor al final nos concederá un matrimonio, ¿no? Jóvenes, si ustedes empiezan a hacer bien las cosas desde el inicio, desde que empiezan a conocer a una persona para casarse con esa persona, si ustedes empiezan bien, al final el Señor les va a regalar un matrimonio bendecido por Dios. Ahora, hermanos, del versículo 12 que hemos quedado la anterior semana al versículo 13 que hoy estamos iniciando, no sabemos cuánto tiempo pasó. Tal vez pasaron días desde el momento en que Booz proclamó delante de todos su victoria, que su amor ha triunfado, que él va a poder casarse con Ruth, al versículo 13 que dice, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. O sea, llegó la boda, ¿no? Para entrar al matrimonio. Entonces, del versículo 12 al versículo 13, no sabemos cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron días o tal vez fueron semanas. Pero lo que sí sabemos es que Booz cumplió su palabra y tomó a Ruth y ella fue su mujer. Booz, como hombre, cumplió su palabra y se casó con Ruth. Fue un matrimonio un tanto irregular. ¿Por qué podemos decir que fue un tanto irregular? Porque un judío se estaba casando con una moabita. Pero en este caso era una moabita que se había convertido al Señor, ¿no? Que se había convertido al Señor. Y que esta moabita había dado claras señales de tener una fe verdadera en Jehová, el Dios de Israel. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos aquí, y al inicio habíamos dicho, aquí Booz se casa con Ruth, un judío con una moabita. No podemos decir que es yugo desigual, porque la moabita se había convertido al Señor y pertenecían al mismo pueblo espiritual que era Israel, ¿no? Tenían un mismo Dios. No era yugo desigual. Ahora, hermanos jóvenes, aquellos que están pensando casarse, no podemos buscar o no podemos creer solamente en las palabras de aquel chico, de aquel joven o de la joven que dice ser cristiano solamente con sus palabras, sino demuestra que realmente su fe es verdadera y ama al Señor Dios de Israel. No podemos casarnos solamente con una persona por decir que es cristiano, porque él o ella dice que es cristiano o cristiana, sino que nosotros tenemos que ver realmente claras señales de tener una verdadera fe en el Señor, ¿no? Tenemos que ver eso en esa persona. Y eso es lo que pasaba con la moabita, ¿no? Ella mostró claras señales de que su fe era verdadera. Entonces, hermanos, ya en el versículo 13 se llega el matrimonio y como fruto del matrimonio entre ellos, Dios les da
el regalo para sus vidas, para su matrimonio. Es un hijo, ¿no? Eso es lo que nos dice inmediatamente el versículo 13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Cuando, hermanos, nosotros leemos la primera parte del versículo 13, dice, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Está hablando, hermanos, de la intimidad sexual. Hermanos, dentro de la intimidad sexual, o la intimidad sexual, es bendecido por Dios solamente, hermanos, dentro del matrimonio. La intimidad sexual, hermanos, es bendecido por Dios dentro del matrimonio, únicamente y solamente. Y fuera del matrimonio, hermanos, es pecado. No, es pecado. Dios va a bendecir una relación o una intimidad sexual solamente dentro del matrimonio. Y fuera del matrimonio, hermanos, es pecado, ¿no? Jóvenes, es pecado. Aquí vos podemos ver que él se casa y dice, se casa, tomó a Ruth y ella fue su mujer, y luego se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ahora, algo interesante, hermanos, aquí es que el autor ve la necesidad de poner que es Dios el que tiene que intervenir en la concepción de un bebé. ¿Se han dado cuenta, hermanos, en el versículo 13? Dice, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Dios, hermanos, hizo que Ruth pueda concebir y dar a luz un hijo. Y quisiera que podamos un poco meditar en eso. ¿Qué son los hijos? Hermanos, los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son un regalo de Dios. Dios es el que da vida y Él es el que hace que una mujer pueda concebir. Y es Dios también quien va formando al bebé dentro del vientre de la madre, ¿no? Es Dios quien da vida, es Dios quien hace que una mujer pueda concebir, y es Dios también que va formando al bebé dentro del vientre de la madre. Dice Eclesiastés 11:5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. El salmista dice en el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, muchos pasajes en las Escrituras nos ilustran que Dios está en control y tiene el poder detrás de la esterilidad, ¿no? Y Dios es el que tiene el poder para dar concepción a una mujer. Donde quiera que hay concepción, Dios ha hecho que suceda eso. Dios hizo que pueda concebir. Y en la actualidad, hermanos, sabemos que hay muchas personas que están manipulando lo que Dios ha hecho, quitando y promoviendo la muerte a bebés por nacer. Hermanos, el mundo los puede llamar a los bebés en el vientre como lo quieran. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, como iglesia, creemos y vamos a enseñar lo que Dios dice en su palabra. Que aquel ser que fue concebido tiene el mismo valor y tiene los mismos derechos que una persona como ustedes o como yo. El bebé que está siendo formado en el vientre de su madre tiene el mismo valor y tiene el mismo derecho que cada uno de nosotros como personas delante del Señor. Y es por eso, hermanos, que nosotros no estamos y no vamos a estar a favor del aborto, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente.
el Señor aborrece esa práctica. No estamos a favor, ni vamos a estar en ningún momento, ante ninguna circunstancia o ante ninguna presión, a favor del aborto. Porque es asesinato a un ser indefenso. Hermanos, es necesario que lo sepan, porque nos vamos a encontrar con personas que podrían estar pasando por eso, ¿no? Jóvenes que están estudiando en la universidad, se van a encontrar con compañeros, con compañeras que van a estar pasando por eso, un embarazo inesperado. Compañeras del trabajo. Aún inclusive, hermanos, dentro de las familias de la sociedad hay embarazos no deseados. Incluso dentro de matrimonios hay embarazos no deseados que acuden a esta práctica. Nos podemos encontrar con el vecino, con cualquier persona, y nosotros tenemos que estar preparados para poder aconsejarles. Cualquiera sea, hermanos, la causa del embarazo, el aborto no es una opción, porque esa vida tiene el mismo valor que la vida de esa persona. Y el valor de la vida de una persona es tan valiosa, ¿por qué? Porque es portadora de la imagen de Dios. Hermanos, ¿por qué ustedes merecen respeto? ¿Por qué las demás personas merecen respeto? ¿Por qué los niños merecen respeto? Porque somos portadores de la imagen de Dios. ¿Por qué la vida del ser humano es más valiosa que la vida de un animal? Porque la vida del ser humano es portadora de la imagen de Dios. Ahora, si una persona pasó por esta práctica, hay solución. No vamos a poder volver en el tiempo al pasado, pero sí vamos a poder cambiar el futuro. La cruz es la solución. En la cruz vamos a encontrar que Jesús murió y pagó por toda la culpa de todo pecado, por más grande que parezca, para darnos perdón. La cruz es la solución. Así que en la cruz, hermanos, encontramos perdón de nuestros pecados. De cualquiera sea nuestros pecados, en la cruz vamos a encontrar perdón. Así que, hermanos, en el primer matrimonio entre Ruth y Mahlón, ese matrimonio no fue bendecido con hijos, ¿no? Este segundo matrimonio entre Booz y Ruth sí es bendecido por Dios. Así que, hermanos, los hijos son bendición de Dios. Ruth da a luz, dice, un hijo. Vamos a leer versículo 14. Dice, las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Dice que las mujeres alabaron a Dios, no solamente por el nacimiento de un bebé, que normalmente nosotros como gente, como personas, lo hacemos. Alabamos al Señor por el nacimiento de un bebé. Pero no solamente estas mujeres alabaron por eso, sino por algo muy particular que vieron en el nacimiento de ese bebé. Dice, que no faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. ¿Quién es ese pariente redentor, hermanos? ¿Quién es ese Goel en hebreo? ¿Quién es ese pariente redentor? ¿Es vos? ¿A quién se refiere en este pasaje? Al pariente. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente. ¿A quién se está refiriendo con este pariente? Vamos a seguir leyendo. Dice, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Este pariente iba a ser restaurador de su alma. Y dice que este pariente también sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Así que no es vos aquí a quien se refiere esta palabra pariente o este Goel, sino que es a Obed, es al hijo que está naciendo,
es quien va a ser pariente para Noemí. La idea, hermanos, por tanto, es que Noemí va a encontrar su redención, su bienestar, su cuidado, su provisión en el hijo de Ruth. Hermanos, ¿se acuerdan cuando habíamos iniciado la serie de Ruth? Que cuando había una familia completa, podemos decir, Elimelech, Noemí, sus dos hijos, Kelión y Maglón, podemos decir que el padre era el que sustentaba a la familia. ¿Ya? Todos confiaban en que el padre va a sustentar y va a proveer a su familia. Pero cuando el padre muere, todavía hay esperanza. Tiene dos hijos varones, quien pueden mantener a la familia y sustentar a la familia. No todo está perdido. Pero cuando los dos hijos varones mueren, ¿quién va a sustentar a esta pobre viuda? No iba a tener descendencia. Y es por eso que aquí la idea es que en este hijo, Noemí va a encontrar redención. Va a encontrar su bienestar. Alguien que le va a proveer, alguien que le va a cuidar. El nombre de Obed, dice, cuyo nombre será celebrado en Israel. Obed, hermanos, llegó a ser de renombre para la historia universal, inclusive para hoy. ¿Por qué? Porque es un antepasado de David. Su nombre está escrito en las Escrituras. Y de generación en generación, las personas van a seguir leyendo esta palabra, Obed, como un antecesor del rey David. Ahora, hermanos, este hijo que le había nacido era el redentor para Noemí. Lo que la ley decía acerca de la redención del pariente cercano, que cuando un pariente cercano redimiera a la viuda, el primer hijo sería el hijo del difunto, heredero de todas las cosas que su padre dejó. Así que este niño, si bien era el hijo entre Boaz y Ruth, ya, según la ley de Dios, legítimamente o legalmente podemos decir que era el hijo de Maglón, nieto de Noemí. Y por eso lo llama más adelante el hijo de Noemí. Porque él iba a heredar todas las posesiones que tenía su padre Elimelech. Es por eso que cuando nace este niño, el enfoque de la historia ya no está mucho en Ruth y Boaz, lo que vamos a ver más adelante, sino el enfoque de la historia, de la narración, se va a ir más a Noemí. Se va a ir más a Noemí, porque este hijo era su nieto. Este hijo era el hijo de su hijo muerto, Maglón. Ese hijo hará descendencia y hará que el linaje de su familia permanezca y no desaparezca. Cuando Noemí estaba sola, estaba vacía, porque había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, él encontró esperanza en Boaz. Solamente encontró esperanza en Boaz. Ruth fue la redimida, pero Noemí encontró esperanza en Boaz. Y esa esperanza, hermanos, se hizo realidad con el nacimiento de este bebé. ¿Pueden, hermanos, imaginarse la felicidad de Noemí en esta parte? Y por eso aquí se enfoca más a Noemí que a Ruth y a Boaz. Después de mucho sufrimiento, después de pasar Noemí por el valle de la oscuridad, Dios le provee a Noemí un redentor, ¿no? El hijo de Maglón, que representaba vida, ¿no? Bueno, cuando Maglón vivía, el hijo de Noemí, para ella representaba vida, representaba felicidad, representaba gozo, representaba dulzura para ella. Pero había muerto. Así que junto con su hijo mueren todas esas cosas: vida, felicidad,
gozo, dulzura, había muerto. Por eso ella dice que ha vuelto vacía. Ya no me llamen más Noemí. Y ahora estoy amargada. Pero ahora, hermanos, Dios le había provisto un redentor. Dios le había provisto un redentor que cambiaría las cosas para Noemí. Y vamos a ver la obra del redentor. Vamos a ver cómo Dios obra por medio del redentor. Versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor, versículo 15, el cual dice, hablando de Obed, del hijo de Ruth, dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. El cual será restaurador de tu alma. Hermanos, el niño no solo había de redimir a Noemí en el sentido de haberle quitado la desgracia, de no tener una descendencia que seguir. También dice, le ofrece esperanzas tanto en el aspecto emocional como también en lo material. Anímicamente podemos decir que Noemí se ha encontrado derribada, podemos decir, se ha encontrado quebrantada, podemos decir que se ha encontrado hundida en la desesperación, porque no tenía un linaje, no había quien le redima, no tenía hijos, no tenía nietos. Pero ahora le renace una esperanza. Tiene una razón para vivir, su nieto. Su nieto restauraría su vida. O más literalmente podemos ver que le devuelve el alma a Noemí. Este hijo que estaba naciendo le estaba devolviendo el alma a Noemí. Le estaba devolviendo la vida. Todo aquello que había visto perdido antes, ahora lo estaba recuperando en este niño. Noemí tiene la perspectiva de una vejez más tranquila ya. Porque la vida de una viuda era muy agobiante en esos tiempos. Pero ahora tiene una vejez tranquila, iba a tener una vejez cómoda y sustentada por un linaje que ya parece asegurado. Había nacido un hijo, su redentor. Y aunque Obed es el redentor que garantiza el futuro de Noemí, la causa verdadera, hermanos, de esta esperanza se encuentra en Ruth, lo que le dicen a Noemí. ¿No dice? En primer lugar, señalan el amor que ha mostrado Ruth hacia Noemí, ¿no? Vamos a volver a leer. Versículo 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, dice, que te ama, lo ha dado a luz. Las vecinas dicen 2 cosas muy interesantes acerca de ella, de Ruth, que sirven como un resumen más o menos del carácter o de su carácter, ¿no? En primer lugar, señalan el amor que ha mostrado hacia Noemí. Podía haber vuelto con Orfa a Moab en ese momento de encrucijada, ya que Noemí les insistía mucho para que ellos volvieran a rehacer su vida. Podía haber vuelto con Orfa a Moab, pero prefirió solidarizarse con su suegra y hacer un gran sacrificio de dejar todo, su Dios, sus padres, su tierra, su país, para seguir la fe y la lealtad del Dios de Noemí. Del Dios de Noemí. Y luego luego señalan también acerca del valor que tiene su nuera. ¿Cuál es el valor que tiene su nuera? Dice, tienen más valor para ella, para Noemí, que 7 hijos, ¿no? Que 7 hijos. Ahora, hermanos, esta historia o esto lo que estamos viendo, ¿qué significa para nosotros? Podemos decir, por un lado, todo está bien para Noemí. Todo le ha salido bien. Si estaba en un tiempo de sufrimiento, ahora ya no.
Ha sido restaurada su vida. Ahora está bien. Su Redentor ha llegado según la ley de Dios. Hermanos, para nosotros tiene mucho más significado que para Ruth o que para Noemí. Porque esto que vemos en esta historia, hermanos, es solamente una analogía de lo que Dios hizo, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Solamente es una analogía. Y lo que Dios está haciendo es mucho más grande lo que vamos a ver ahora, ¿no? Este hijo que nació es en realidad la redención de Noemí, quien restauraría su alma. Pero ese hijo apuntaba o prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro perfecto Redentor, quien restaurará nuestra alma. Y yo quisiera, hermanos, que podamos meditar en esto, ¿no? En la restauración que este Redentor trae a nuestras almas. Dice, Él, ese Hijo, restaurará tu alma y sustentará tu vejez. ¿Qué significa eso para nosotros? El salmista, en el Salmo 22, él escribe, ¿no? David escribe, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no me respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Hermanos, ¿cuántos nos hemos identificado con este salmo? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones tan difíciles que hemos clamado a Dios de esta manera? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Te clamo a ti, pero no respondes. De día clamo a ti y no respondes. De noche clamo, pero no hay para mí reposo. Hermanos, cuando pensamos y pasamos por estas cosas, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Cuando pasamos cosas difíciles, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Pero debemos pensar que Dios está con nosotros, ¿no? Debemos recordar que Dios está con nosotros. Podemos pensar que Dios no escucha nuestras oraciones, pero la verdad no es esa. La verdad es que Dios escucha nuestras oraciones. A veces salimos o entramos en un problema, salimos de ese problema para entrar a otro problema y estamos quejándonos toda la vida porque vivimos de problema en problema. A veces el problema no va a dejar nuestras vidas, como la enfermedad. La enfermedad va a estar ahí siempre. Pero después del Salmo 22 sigue el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice esto: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Hermanos, estos dos salmos que hemos leído, el Salmo 22 y el Salmo 23, son mesiánicos, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Sino que apuntan o que anunciaban o profetizaban a Jesús. Jesús pasó por aquellos momentos oscuros, igual que nos describe el Salmo 22. ¿No? No igual, sino peor al Salmo 22. Nosotros encontramos en Mateo, hermanos, en Mateo capítulo 27, versículo 46, que el Señor Jesús, estando en la cruz, en la agonía de su cruz, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se encontraba en un lugar, en una situación incomprensible que nosotros no vamos a poder entender.
Su agonía era tan grande en la cruz que nosotros no vamos a poder entender cuál fue el sufrimiento real que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que hizo que Él gritara, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es de la gloria del Padre. La imagen, Jesús siendo la imagen exacta de la naturaleza del Padre y la imagen terrenal visible del Padre, se convirtió en ese momento incomprensiblemente oscuro, pecado. El justo se hizo impío por nuestro pecado. Y mientras ese momento duró, el Padre y el Espíritu Santo no pudieron tolerar al Santo Hijo hecho impío. Dios se convirtió en el objeto de la ira de Dios. Para Jesús fue el momento verdaderamente más horroroso que pudo pasar. Él gritó lo que nosotros deberíamos de gritar. Él gritó nuestro grito, en otras palabras. Cuando nosotros merecíamos gritar, Dios, Dios, ¿por qué me has desamparado? Él se puso en nuestro lugar y Él gritó en nuestro lugar. Y lo hizo por nosotros para que nuestra maldición sea eternamente eliminada y nos podamos convertir en objetos de solamente la misericordia eterna de Dios. Que cuando nosotros, hermanos, merecíamos la maldición eterna, ahora por ese sacrificio nosotros vamos a ser objetos solamente de la misericordia eterna de Dios. Y vamos a ser vestidos, dice, con la santidad y la justicia de Dios para siempre. Jesús murió para que seamos restaurados con Dios. Esta es la verdadera restauración del Redentor. Y el mismo sostén también de su vejez. Dice, el buen pastor, habiendo dado su vida por las ovejas, Juan 10:11, les da vida eterna y nunca perecerán, ni nadie las podrá arrebatar de su mano. Nadie, dice. Y el apóstol Pablo es enfático en esa parte en Romanos, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El gran pastor de las ovejas está ahí. Aunque caminemos, dice, en valle de sombra de muerte, el gran pastor de las ovejas estará ahí. Y esa es la restauración para Noemí también, que después de haber pasado por el valle sombrío, oscuro, tenebroso, el pastor estaba ahí, el Señor estaba ahí. Este era la restauración y el sostén del Redentor que apuntaba este pasaje. A esto se refería cuando le dicen, Él restaurará tu alma, Él sustentará tu vejez, Él te preservará. Dice, tomando Noemí el hijo, versículo 16, lo puso en su regazo y fue su haya. Fue su haya. Para Noemí es su hijo, ¿no? Como dijimos hace un momento. Y ella dice fue su haya, significa fue su nodriza o fue su niñera, la que le cuida, ¿no? Así que Noemí pasa, podemos decir, de un lado, de muerte a vida por medio de ese Redentor. La que estaba sola, hoy ya no está sola. La que se consideraba muerta porque no tenía a nadie, ahora tiene vida, porque tiene al Redentor. La que pasó de la amargura al gozo. La que pasó de estar vacía a estar llena. Cuando ella decía, estar vacía, no tengo nada, ahora podía sostener a un hijo, quien era su Redentor. Cuando pasaba escasez, ahora pasó a tener abundancia. De estar sola a tener descendencia. Y todo por medio del Redentor. Todo por medio del Redentor.
Ahora la pregunta es, hermanos, ¿de qué trata esta historia? ¿De qué trata esta historia? ¿Es una historia de amor? Sí, es una historia de amor. Pero no se trata del amor entre Ruth y Boz. Tampoco trata del amor entre Ruth y Noemí, sino entre Dios y su pueblo. De eso es que trata esta historia. El amor que Dios tiene para con su pueblo por medio del pariente redentor. Esa es una historia de amor de Dios y su pueblo. Y el versículo 17 dice: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. El nombre que le dan a este niño es Obed, que significa el que sirve o siervo. ¿Ya? El Redentor no ha venido para ser servido ni para servir. El Redentor ha venido más bien para servir a los demás, ¿no? Él no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y poco sabemos de Obed, ¿no? No tenemos muchas referencias de Obed. Confiamos en que la bendición de las vecinas se habrá cumplido en él, ¿no? Se habrá cumplido en él. Y vamos a ver, hermanos, cómo el Señor va a preservar toda esta historia, ¿no? Porque la última parte que él menciona es: este es el padre de Isaí. Obed es padre de Isaí, padre de David. Y empieza a introducirnos a una genealogía que es la tercera parte de nuestro sermón, versículos 18 al 22. Dios preserva nuestra redención. Dios preserva nuestra redención. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón. Y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Hermanos, si el libro de Ruth hubiera acabado en el versículo 17, diríamos que se trata de una hermosa historia acerca de una situación familiar que pasó por una adversidad, pero luego fue restaurada. Y todo eso fue gobernada por la providencia divina. Uno de los muchos casos que se ha dado más o menos en la historia, digamos, ¿no? Solamente fue una historia y nada más. Pero el libro de Ruth, hermanos, no acaba en el versículo 17 del capítulo 4. Siguen 6 versículos más, ¿no? Acerca de la genealogía. Dios estaba transformando una tragedia doméstica, no solo en bendición a los protagonistas, sino en un hito importante en la historia de la redención del mundo. Aquí vemos nosotros, hermanos, en esta parte, varios personajes, ¿no? Varios nombres acerca de la genealogía que finalmente va a terminar en David. Vamos a ver a Fares, vamos a ver a Esrón. Esrón va a venir Ram, de Ram va a venir Aminadab, después Nazón, después Salmón, Boz, Obed, Isaí, hasta terminar en David. Hermanos, esta historia se escribió para que al final podamos ver a David, ¿no? Y es por eso, hermanos, que nos dicen otras palabras, todo esto tenía que haber sucedido para que esto sucediera al final. ¿Y cómo termina el libro de Ruth? Con David, ¿no? Con David. ¿Quiénes serían el pasado de David? Eso es lo que nos muestra el libro de Ruth. Esta historia, hermanos, nos dice que tuvieron que pasar todas estas cosas para que al final apareciera el rey David. Y eso es, hermanos, la centralidad que nosotros podemos ver que le da el libro de Ruth, que pasó todo lo que tenía que pasar en medio de un pueblo
que no conocía a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Dónde está centrada el libro de Ruth? ¿En qué momento comenzó esta historia? En el versículo 1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Hermanos, ¿cómo era ese tiempo de los jueces? Si nos vamos un poquito al libro de Jueces, dice en el último pasaje: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que esto, hermanos, sucede en medio de un pueblo sin rey, que hacía lo que bien le parecía. Pero Dios, el Todopoderoso, el gran Yo Soy, por amor, muestra su fidelidad, muestra su providencia, que Dios está guardando el linaje real que había prometido por medio del pariente redentor. Hermanos, algo que vemos aquí es que Dios obra aún cuando nosotros no lo vemos. Imagínense, hermanos, el tiempo de los jueces, cuando todo el pueblo era rebelde. En medio de ese pueblo rebelde había una historia que estaba desarrollándose, la historia de la simiente del Señor, la simiente del cual vendría, dice, el Mesías. En otras palabras, Dios estaba preparando la llegada, podemos decir ocultamente, pero Dios estaba preparando la llegada del Mesías a este mundo. En Génesis 3:15, hermanos, vamos a encontrar que Dios va a proclamar dos simientes: la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y a través de la historia estas dos simientes se van a ir desarrollando, ¿no? Y cuando vemos en el libro de Jueces que todo está oscuro, que todos son rebeldes, y podemos decir que la simiente de Satanás prevaleció sobre la simiente de la mujer, sobre la simiente del Señor, podemos ver que no era así. Que detrás de toda esa historia negra, oscura, la más grave en la historia de Israel, Dios estaba ahí, obrando y desarrollando la historia del Señor, la historia del Mesías, el linaje del Mesías. Dios estaba preparando la llegada del Mesías a este mundo. Así que, hermanos, la razón de este libro es mostrar la redención de Dios sobre nosotros. Cómo Dios, en medio de todo, en medio de las dificultades y problemas, Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Cuando hemos visto el libro de los Jueces, podemos decir que realmente todo estaba perdido. Israel estaba perdido por su pecado. Pero había habido un linaje, un pequeño, en la aldea de Belén, que estaba desarrollándose para llegar al Redentor bendito. Dios sigue obrando. El hecho de que nosotros no lo veamos, el hecho de que nosotros no lo sintamos, no lo escuchemos, no significa que Él no está obrando. Hermanos, nosotros vamos a pasar por muchas cosas, obstáculos, dificultades, problemas, pero el hecho de que no escuchemos a Dios, no veamos a Dios, no sintamos que Dios está obrando, no significa, hermanos, que Dios realmente no está obrando. Al contrario, vamos a poder ver que Dios está obrando. Ocultamente, pero Dios está obrando ahí. Dios está ahí. Dios está protegiendo a su pueblo. Dios está protegiendo su simiente. Dios está protegiendo el linaje real. Dios está protegiendo y amando a su pueblo a través del pariente redentor. ¿Quién es este pariente redentor? ¿A quién apuntan estos parientes? Boaz y Obed. Es Cristo Jesús. Es Jesús a quien apuntan como el pariente redentor, el perfecto pariente redentor. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 70 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, estamos hablando del padre del Juan el Bautista, ¿no? Bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Cuándo Zacarías profetiza esto? Después de que su hijo Juan nació, llegados los 8 días, dice que él fue circuncidado. Zacarías no podía hablar porque estaba mudo, y le preguntan cuál va a ser el nombre, y le estaban poniendo Zacarías como el nombre del padre. Pero Elizabeth dice, no, se va a llamar Juan. Entonces los demás dice que le preguntan a Zacarías, le dan algo para que escriba, ¿no? Y le dice, y confirma que se iba a llamar Juan. Después dice que fue desatada la lengua de Zacarías, fue soltada, y dice que bendijo al Señor. Y dice Zacarías, el padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Hermanos, ustedes pueden ver la conexión más o menos que está haciendo aquí. Desde Génesis 3:15, la simiente, la promesa que alguien iba a venir, ¿no? Y cómo la simiente se iba desarrollando en la historia de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, Judá, Fares, y termina en David. Y en Mateo va a empezar la genealogía de David. Vamos a leer Mateo 1. Dice, así como terminó David en el libro de Ruth, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hermanos, esa es la conexión que hace Ruth. Por eso, hermanos, el libro de Ruth es importante en la historia de la redención. Porque cuando vemos a un pueblo rebelde, Dios está obrando ahí en medio de esa oscuridad. Hermanos, en Juan 16:33 nos dice que en este mundo vamos a tener tribulación. Tendremos tribulación, dice, en este mundo. La tribulación de Jesús, hermanos, que hemos visto en la cruz, fue más infinitamente, más severa que la que incluso David tuvo en el Salmo 22 y la que nosotros tenemos incluso en la actualidad. Cualquiera sea la dificultad o la tribulación, problema que pasemos, que tengamos,
no se asemeja ni un poquito a la tribulación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. ¿Te sientes abandonado por Dios? ¿Sientes que el Señor te ha desamparado? Sabes, Jesús lo entiende. Lo entiende como ninguna persona lo puede hacer. Él verdaderamente entiende más incluso de lo que tú crees. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? Nosotros podemos sentirnos desamparados y abandonados por Dios. Jesús fue desamparado también por Dios. Nos sentimos solos. Jesús estuvo solo también. Él tuvo que pasar por un momento horrible, realmente solo. Nadie puede asemejarse a lo que Él pasó. Jesús realmente estuvo solo. Pero como nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, Él es capaz de compadecerse, de tener compasión de nosotros en todas nuestras debilidades. Solamente Él puede compadecerse de nosotros, porque solamente Él nos puede comprender cuando sentimos que nadie nos puede comprender. Solamente Él puede comprendernos. Él es capaz de compadecerse de nosotros en todas nuestras debilidades y aflicciones, ya que Él fue, dice la palabra, tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Pero Jesús hace mucho más que compadecerse de nosotros. Él es nuestro gran pastor. Nos está guiando a través de cada tribulación, sin importar cuán severa sea nuestra tribulación, cuán fuerte sea nuestro problema o tan grande sea nuestro problema. Él está guiándonos en ese problema a la restauración eterna. Por eso, hermanos, decimos que cada problema, cada dificultad que pasamos tiene un propósito, que es poder restaurarnos para la vida eterna. Así como Noemí tuvo que pasar tiempos de oscuridad, tiempos terribles, la noche terminará y llegará el amanecer. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la oscuridad. Probablemente toda nuestra vida vamos a estar en la oscuridad, pasando dificultades o sufriendo una enfermedad que quisiéramos que pasara. Probablemente toda nuestra vida vamos a estar con eso. Pero debemos estar, hermanos, seguros de que un día amanecerá. Dios quiera que pueda amanecer en esta vida. Pero si no amanece y morimos en oscuridad, al día siguiente amanecerá. Si estamos pasando por algo, un problema ya sea económico, un problema familiar, ya sea un problema con la esposa, con el esposo, con los hijos o con la familia, tal vez no tienes trabajo o la muerte de alguien, cualquiera sea el sufrimiento, ten la seguridad que Dios está ahí. Él no te desampara, porque Cristo sufrió el desamparo por nosotros. Hermanos, nosotros no vamos a sufrir el desamparo de Dios, porque Dios sufrió nuestro desamparo en la cruz. Y aunque hermano tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, Dios está ahí. Va a haber tiempos, hermanos, en los que ustedes van a sentirse tan solos, que como si Dios no se acordara de ustedes por las cosas que están pasando. Pero la verdad es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Por más que no lo vea, por más que yo no sienta que Dios está conmigo, por más que yo no escuche que Dios está conmigo, Dios está ahí. Dios está ahí porque Cristo sufrió el desamparo por nosotros. Y eso hizo que nosotros nunca podamos estar desamparados en cualquier situación que estemos. Así como cuando hemos creído en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Cristo hizo un pacto de matrimonio
Cristo vendrá por segunda vez para recoger a su novia, la iglesia, y consumarse las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Porque Dios preserva nuestra redención. Hermanos, Dios preserva nuestra redención. Si hemos sido salvados un momento, si somos hijos del Señor, Dios va a preservarnos hasta el final. Ya sea que muramos o que Cristo venga, Dios va a preservar nuestra redención. Y así como hemos leído una genealogía, nosotros también podamos ser parte de una genealogía de lo que vaya a venir más adelante, ¿no? Hagamos nuestra labor, padres, hagamos nuestra labor de inculcar la palabra del Señor a nuestros hijos. Y solamente así nuestro nombre o nuestra descendencia va a seguir. Esa es la gloriosa obra de Dios en nuestra redención. Dios nos provee un Redentor. Dios nos cuida a través de todo lo que estaba pasando. Que Dios, en medio de ese caminar, siempre va a estar con nosotros, restaurando nuestra alma, sustentando nuestra vejez, siempre. Y al final, las bodas se van a consumar. Al final, las bodas se van a consumar. Porque Dios está preservando nuestra redención. Y esa es la gloriosa obra de Dios en nuestra redención. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, Señor, en el que tú permites poder meditar en tu palabra. Poder, Señor, meditar en cómo tú estás obrando en la historia, Señor. Señor, cuando vemos pasajes, cuando vemos textos, aun cuando vemos el libro de Ruth, ¿por qué tú quisiste, Señor, que ese libro estuviera en medio de Jueces y Samuel, Señor? Que esta historia pasó cuando tu pueblo se había rebelado en contra de ti, pero aún ahí tú estabas obrando en medio de esa oscuridad, Señor. Tú estabas redimiendo. Tú estabas desarrollando el linaje de quien iba a venir el poderoso Salvador. Señor, gracias por esta porción. Te pedimos, Señor, que lo podamos recordar, Señor. Podamos recordar así como tú has obrado en la vida de Ruth, en la vida de Noemí, proveyéndoles un Redentor que se sacrificara, que no pensara en sí mismo, sino se diera por el bien de los demás. Así también nosotros podamos recordar, Señor, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cada día, Señor, podamos recordar lo que Él hizo, su obra, el Evangelio, Señor, que dio su vida por nosotros. Cuando nosotros merecíamos, cuando nosotros estábamos muertos, como dice tu palabra, en nuestros delitos y pecados, Él vino y nos redimió, nos dio vida, nos devolvió la vida, nos restauró nuestra alma y nos sustenta en nuestra vida cristiana. Señor, te agradecemos porque tú preservas nuestras vidas, Señor. Si estamos pasando por alguna cosa difícil, Señor, te ruego que tú ayudes a mis hermanos, a que ellos puedan comprender, Señor, que tú estás ahí. Ellos no están solos, Señor. Aún aquella cosa que está pasando, está sucediendo, es parte de tu providencia, Señor. Y tienes un propósito en ello. Te ruego, Señor, que todos nosotros, aquellos que estamos bien tal vez ahora, podamos estar mal el mañana, Señor, te rogamos que nos recuerdes estas verdades, Señor, que tú estás con nosotros. Tú no nos vas a desamparar porque Cristo ya ha pasado nuestro desamparo. Señor, te ruego por mis hermanos, que les ayudes, Señor, en lo que ellos necesitan. Enjuaga, Señor, toda lágrima que de ellos brota, Señor. Anímalos sus corazones, conforta sus corazones, Señor, en esta vida, porque tenemos la esperanza y la seguridad de que un día vamos a estar delante de ti. Y estas cosas son pasajeras. ¿Qué son, Señor, 60, 70, 80 años, Señor, que una persona puede vivir, Señor?
comparado con una eternidad estando en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ese tiempo, para ese gran matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.